Vamos a ver los 4 tejidos básicos de este corte y si alcanzamos vamos a ver sistema circulatorio. Bueno, los 4 tejidos básicos que vamos a ver son los epitelios, los tejidos conectivos, el tejido muscular, el tejido nervioso. Esos son los 4 tejidos básicos. Estos van a conformar los diferentes órganos del cuerpo y esos órganos a su vez van a conformar los diferentes sistemas. Entonces, en este corte lo que vamos a ver son estos 4 tejidos básicos y de pronto si alcanzamos vemos un sistema. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a ver lo que son epitelios y glándulas. Los epitelios, perdón, voy a compartir la pantalla porque igual no, creo que no la compartí, creo que no están viendo nada. A ver, esta y la comparto. Ok. Bueno, ¿están viendo la presentación? La conexión a internet es inestable. ¿Sí están viendo la presentación? No escucho. ¿Sí están viendo la presentación? Ok. Bueno, vamos a proseguir. Si en algún momento, perdón, si en algún momento no me escuchan, me avisan, por favor. Bueno, vamos a ver entonces. Les estaba hablando de los epitelios. Los epitelios entonces son los que van a revestir los diferentes órganos del cuerpo. No sé si, perdón que me está saliendo una ventana. Está saliendo una ventana que no debería estar saliendo. Un segundo. ¿La? Ahora sí. Bueno. Entonces, los epitelios son los que van a revestir los diferentes órganos del cuerpo. Estos epitelios, entonces, su función va a ser revestir y proteger los órganos. Entonces, siempre lo vamos a encontrar en las periferias de los órganos. Si el órgano es hueco, entonces en la periferia de adentro, donde está revistiendo,
¿sí? En la parte hueca, en toda la pared, o en la parte externa. Por ejemplo, si estamos viendo un estómago, va a estar revestiéndolo en su hueco interno, ¿cierto? Donde almacena la comida, y también en la parte externa, donde se encuentran contra los otros órganos, va a estar revestido por epitelio. Entonces, siempre los epitelios son de revestimiento. Y protección, porque al revestir, obviamente va a proteger. Por ejemplo, la epidermis, la epidermis que reviste la piel, está formada por un epitelio. Bueno, esos epitelios tienen clasificaciones. Las clasificaciones se dan por el número de capas o por la forma de esos epitelios. Por ejemplo, tenemos que hay epitelios simples, que son los que tienen solamente una capa, o hay epitelios estratificados que tienen 2 o más capas. Bueno, además de esa clasificación de si son simples o estratificados, hay otra clasificación que se llama pseudoestratificada, que quiere decir que es una pseudo, viene la palabra de que es falso, entonces sería una falsa estratificación. Quiere decir que este epitelio no es estratificado, pero parece que estuviese estratificado. Bueno, además de esa clasificación tenemos por la forma. Por la forma, entonces estos pueden ser de forma cúbica, de forma cilíndrica, de forma plana o escamosa. Esa tiene dos nombres, porque plana, si la vemos de lado, se ve como una línea, y escamosa porque parece una escama si no la vemos de frente. Entonces, ese epitelio tiene esos dos nombres, y es el mismo epitelio, plano o escamoso. Tenemos, me perdí ahora, tenemos cúbico, tenemos cilíndrico, tenemos plano, tenemos pseudo estratificado, que ya lo nombré, y tenemos el de transición. El de transición es solamente estratificado. En el caso del cúbico es simple y también hay estratificado. En el caso del cilíndrico también hay simple y hay estratificado. Y en el plano o escamoso también hay simple y hay estratificado. Pero en el caso del pseudo estratificado es uno solo, solamente se le llama así pseudo estratificado, y en el caso del de transición, este es solamente estratificado. Bueno, estos epitelios entonces provienen de las capas embrionarias. Entonces tenemos que algunos son, por ejemplo, de la capa ectodérmica, otros de la capa endodérmica y la otra mesodérmica. ¿Qué son estas capas? Ectodermo quiere decir que es la capa del embrión más externa. ¿Sí? Esto ya lo irán a ver en embriología. De este va a derivar los siguientes epitelios, por ejemplo, los epitelios de la piel, de la cavidad bucal, de la cavidad nasal, la córnea, de las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y de las glándulas mamarias. Observen que cada uno de esos diferentes órganos o estructuras son externos. Tenemos la capa endodérmica, o sea, la parte más interna del embrión. Esta va a formar los epitelios del aparato digestivo, del aparato respiratorio y las glándulas del sistema digestivo. Tenemos el mesodermo. El mesodermo, entonces, esta sería la capa media, ¿sí? Esta va a dar lugar al revestimiento de, por ejemplo, de la parte de los túbulos uriníferos, del riñón, el aparato reproductor, el aparato circulatorio y el revestimiento de las demás cavidades corporales. Bueno, las funciones de estos epitelios entonces varían. Ya les dije, estos son de revestimiento, ya sea el de revestimiento cumple una función de protección, porque los protegen contra el medio externo, contra, por ejemplo, estamos hablando de la piel, contra el daño mecánico, ¿cierto? Contra golpes, la entrada de microorganismos al cuerpo y demás. Cumple la función de secreción. El epitelio forma las glándulas. Entonces, por eso hablamos de epitelio glandular. Y estos van a sintetizar diferentes tipos de moléculas o productos para su secreción. Por eso cumplen funciones de secreción. Tenemos funciones de transporte. Entonces, algunos realizan la función de transportar a diferentes
sustancias o diferentes estructuras, como que, por ejemplo, si estamos hablando de las trompas de falopio, van a transportar el ovocito. Si estamos hablando, por ejemplo, de el sistema reproductor masculino, ahí hay unas estructuras como son el epididimo, que tiene, por ejemplo, unas estructuras que son los estereocitos, que son como unos pelitos que van a transportar los espermatozoides. Por ejemplo, si estamos hablando del epitelio que reviste las vías respiratorias, ¿cierto? Lo que es tráquea, lo que son las fosas nasales, los bronquios, ahí vamos a encontrar el epitelio que moviliza el moco. Hay epitelios que producen numerosas enzimas indispensables para la digestión, por ejemplo, el epitelio del estómago o del intestino delgado. Tenemos recepción sensorial, algunos epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas, por ejemplo en la piel, que son abundantes, o en la parte del olfato. Por ejemplo, tenemos función de excreción, que lo realizan también las glándulas o los túbulos renales. Tenemos epitelios que hacen intercambio gaseoso, como es el caso del epitelio que reviste los alveolos pulmonares. Y también tenemos deslizamiento de superficies, por ejemplo, el epitelio que reviste los intestinos delgados, los intestinos gruesos y el estómago en la parte externa. Esto evita que haya fricción entre los diferentes órganos y así haya daño. Por eso dice que sirve para deslizamiento de las superficies. Bueno, el epitelio entonces posee la habilidad de destruirse y de renovarse. Quiere decir que aunque se puede dañar, por ejemplo, cuando usted como médico toma una biopsia del estómago, ahí está quitando parte del epitelio y un poquito de tejido conectivo. Ese tiene la capacidad de volver a formar ese epitelio que tú quitaste. Este lo realiza de la siguiente forma, a través de la división mitótica. Quiere decir que a través de la división mitótica va a formar nuevas células, ¿cierto? Nuevas células para formar nuevos epitelios. Vamos a empezar entonces a ver cada una de las fotos que tengo acá para identificar los diferentes epitelios. El primero, entonces, va a ser el epitelio plano o escamoso. Entonces, este tiene la característica, como pueden observar, que va a ir en la parte más interna. Están observando una fotografía de arteria, acá en la parte interna por donde pasa la sangre. Estas estructuras negras que vemos acá es el núcleo del epitelio y el espacio que queda acá corresponde al citoplasma. Observen que esta estructura negra solamente hay una capita alrededor. Quiere decir que este es un epitelio simple. Y por la forma y disposición que solamente se ve el núcleo y el espacio, se identifica que es un epitelio plano o escamoso. Utilicemos solamente un nombre. Para estos que son simples, en este caso, para el simple plano, vamos a dejarlo así. Si estamos hablando, por ejemplo, del estratificado plano, vamos a llamarlo mejor escamoso para que no nos confundamos. ¿Sí? Entonces, este lo vamos a llamar simple plano. Núcleo y espacio que corresponde al citoplasma. Bueno, esta es una fotografía de arteria. La siguiente es una fotografía de vena. Bueno, ya iremos a identificar más adelante qué es una vena y una arteria. Estas estructuras que ven rojas, que ven ahí, son hematíes o glóbulos rojos. Eso no nos interesa. Mira, acá está el epitelio, ahí donde está indicado. Mira, ahí está el núcleo, que es lo moradito. Mira, ahí sí se ve mejor, se ve alargado, a diferencia del otro que se veía un poco corto. Y el espacio corresponde al citoplasma. En este diagrama nos muestran cómo está dispuesto ese epitelio. Mire que la forma en realidad es como una escama, pero como hacemos un corte transversal a través de la arteria o de la vena, lo que vamos a ver es el núcleo que se ve alargado y el espacio corresponde al citoplasma. Solamente una capita alrededor de la estructura.
Ok, voy a volver a explicar el de la vena con el paciente. Bueno, el de la vena, bueno, a diferencia del anterior, mire, la arteria, para que lo vayamos adelantando de esto, la arteria siempre van a ser más gruesas, como pueden ver acá. Núcleos alargados, pero estos pertenecen a otro tejido. Los epitelios siempre están ubicados en los últimos. Mire, entonces el epitelio sería siempre este que vemos acá en la orillita. Observen que se ve más oscuro que el resto de los tejidos que vemos acá. Entonces, mira, ahí está núcleo y el espacio corresponde al citoplasma, una sola capita. En la vena es lo mismo. Bueno, acá por lo que está lleno de otras cosas, mira, acá está lleno de hematides, pero mira, acá vemos la vena siempre va a ser más delgada, estos núcleos corresponden a otro tejido, pero el que está en toda la orilla, mire, este que vemos ahí, en toda la orillita, como azul o negrito, alargado, ese es el epitelio. Ese sería el núcleo del epitelio y el espacio correspondería al citoplasma. Y observen que también, al igual que en la arteria, capa alrededor. ¿Listo? ¿Puedes hablar, Carla? A ver si te oigo. Sí, profe, acá estoy. Ok, entonces cuando no me oigan bien o algo, me avisan, ¿listo? Listo, profe. Ok, muchas gracias. Es que más fácil que para estar hablando por WhatsApp. El siguiente epitelio, entonces, es el epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple, entonces, tiene la característica que su... A ver, esta fotografía está mejor. Su núcleo es alargado. Si pueden ver el cursor, Carla lo puede ver. Sí, profe. Ahí se ve bien. Carla. Sí, profe. Eh, no, pero que si puedes ver el cursor, lo que estoy Sí, indicando. sí. Ahí se ve el cursor. Ok, mouse. Ok, listo. Entonces, el núcleo es alargado, como pueden ver. El citoplasma también es alargado, pero la característica que tiene este epitelio, bueno, si el núcleo es alargado, el citoplasma es alargado, pero observe que en muchos de los órganos como este no se ve la forma cilíndrica, ¿cierto? Se ve la forma del núcleo, entonces así lo vamos a identificar, porque el núcleo es alargado. Ojo, por eso tengo esta tabla. Hay sitios donde el epitelio queda redondo, no se ve alargado. Entonces hay que buscar la zona donde el epitelio se ve bien. En este lado, al lado izquierdo, en la que estoy indicando, ahí sí se ve de forma cilíndrica. ¿Por qué hay tanto citoplasma? Lo que pasa es que con este epitelio cilíndrico, el núcleo está basal, o sea, está pegado a la base. Y el resto corresponde al citoplasma, o sea, el citoplasma está más hacia la parte apical, o sea, hacia la parte de arriba, ¿cierto? Y ahí vamos a ver el otro, en este se ve mucho mejor, miren el núcleo alargado, ahí se ve la forma cilíndrica, y todo esto que está acá de color rosa corresponde al resto del cital basal y de forma cilíndrica, y el resto corresponde al citoplasma. Bueno, este epitelio lo vamos a ver, por ejemplo, en estómago, intestino delgado, intestino grueso. Por ejemplo, lo vamos a ver revistiendo el útero. Bueno, estos son algunos de los órganos donde podemos ver este epitelio. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la parte digestiva, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ahí este epitelio, sobre todo lo que es intestino, tiene la característica que tiene unos pelitos al final que se llaman microvellosidades, que es lo que está acá en la diapositiva como borde de cepillo que está indicando. Son diminutos. Estos son diminutos, por eso al microscopio cuando lo vemos no lo podemos ver, pero se ve como una línea más oscura así que ven en toda la periferia.
Sí, como pueden observar ahí, vamos al anterior, observen, donde están las flechas negras, ahí hay una línea más rojita, esas son las microvellosidades. Sí, lo que pasa es que son tan pequeñitas que no las podemos identificar muy bien. Solo se ve como una zona más oscurita. Y debajo va a estar el epitelio en una sola capa alrededor de la estructura. ¿Por qué se ve así? Como con esos pliegues. Lo que pasa es que el intestino tiene esos pliegues o rugosidades y entonces forma como unas ondas. Por eso el epitelio va a través de esas ondas o esas rugosidades o esos pliegues. ¿Listo? Revestiendo el órgano. Bueno, entonces, epitelio cilíndrico simple. Una sola capa alrededor de la estructura. Bueno, ¿quedó claro? ¿O alguien necesita que lo vuelva a explicar? Me lo envía por WhatsApp, por favor. Profe, ¿no sería bueno que cuando tuvieran una pregunta activaran el audio y la dijeran por acá directo? Perfecto, para no estar escribiendo cada rato. Exacto. Pero de todas maneras, el que no tenga audio, pues sí me puede escribir. O sea, hay alguno que... Ok, como que... Profe, No, dime. los epitelios, a diferencia de diferenciarse por esa parte de la estructura, que si el núcleo está basal o en la manera apical, también se diferencian también en funcionalidad o de pronto en resistencia o algo así. Sí, pero ahí hay... Usted al microscopio, ¿cómo lo va a identificar? Si tiene mayor resistencia, si tiene mayor... O sea, acá, cuando usted en histología va a saber una placa, es más que todo visual. Histología es muy visual. Es solamente por formas, por lo que se puede ver, por la forma de la estructura, cómo está ubicado, como es la forma como tal, por la morfología de las células como tal, nada más. O sea, usted no puede decir ese epitelio es más resistente, ¿cómo lo comprueba? ¿Sí? Entonces solamente por la forma, por las estructuras, por la morfología que estos tienen. O Bueno, sea, no se dime. diferencia por nada más, solo por la estructura. O sea, los Sí, por diferentes la forma epitelios. que tienen nada más. Ahí, en este caso, no sé si se dieron cuenta de unas estructuras blanquitas que hay alrededor, que tienen un asterisco. Eso sí se me olvidó decirle. Algunos órganos, como el intestino delgado, el intestino grueso, solamente en esos, donde está el epitelio cilíndrico simple, tienen esas bolitas blancas, mire acá, que vemos ahí. Esas bolitas blancas son unas glándulas que están ahí en el epitelio y se llaman células caliciformes, que ahorita las vamos a ver, que sirve para producir moco para lubricar esa zona. Entonces los epitelios pueden contener otra estructura dentro. ¿Listo? Pero para identificar como les dije, solamente va a ser porque el núcleo es alargado y el resto corresponde al citoplasma. Siempre observen que van a estar basal los núcleos y el resto es citoplasma, nada más. Solamente una capa para que identifiquen. Entonces este sería epitelio cilíndrico simple. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente se llama epitelio cúbico simple. Entonces, el epitelio cúbico simple, este tiene la característica que va a estar una capita, obviamente porque es Profe, simple. una pregunta. Dime. Tú hablabas de que puede contener otras estructuras dentro del epitelio, además de las células caliciformes que hablabas ahorita, hay otras que Sí, puede claro. contener adentro. Ahorita, a medida que vayamos viendo los epitelios, le puedo mostrar, por ejemplo, hay epitelios que tienen lo que son las microvellosidades, que ya la nombré. Hay otros que tienen estereocilios, que ya ahorita los vamos a ver. O, por ejemplo, ahorita que vemos el epitelio
de la piel, que sería el epitelio estratificado escamoso queratinizado, estos tienen receptores nerviosos. Entonces, dependiendo del epitelio, yo ahorita se lo nombro, ¿qué otros tienen algún otro componente? ¿Listo? Creo que sí. Listo, profe, sí, gracias. Ok. Ya. Entonces, epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, entonces, este tiene la forma de cubo. ¿Sí? Acá en el gráfico nos está mostrando como una forma, como un cubo. Pero nosotros no vamos a ver la estructura al microscopio en 3D, ¿cierto? O sea, no lo vamos a ver por todos los lados. Entonces nosotros lo vamos a ver en un solo plano. Al verlo en un solo plano no lo vamos a ver de forma cúbica, sino vamos a verlo de esta forma como están viendo acá. Observen. Ahí estamos viendo una fotografía formada por estas estructuras que se llaman folículos. Entonces el folículo, cada folículo está revestido por una capa de epitelio. Ojo, mira, acá parece que estuviese estratificado porque hay dos capas. Pero en realidad acá solamente hay una capita revistiendo esta estructura, esta otra capita corresponde a la otra estructura y esta otra a la otra estructura. Esta estructura se llama folículo. Bueno, todos los folículos están revestidos por el epitelio cúbico simple. Como lo estamos viendo en un solo plano, entonces lo que vamos a ver es el núcleo. El núcleo del epitelio cúbico es circular o es redondo, como pueden observar, y el resto corresponde al citoplasma. Observe que están tan pegadas las células que no se ve la forma cúbica, debería verse como un cuadrito. En algunos casos, por ejemplo, esta célula que estamos por acá, o en este caso que vemos por acá, se alcanza a ver que es de forma cuadrada o de forma cúbica, ¿sí? Pero la mayoría de los casos se ve solamente el núcleo redondeado. Así es la forma que lo vamos a poder identificar. Bueno, en este caso es una fotografía de tiroides. Se ve como si fuese estratificado, por lo que los folículos están muy pegados uno con otro. Vamos a ver otra fotografía. En este caso, esto es epitelio cúbico simple de revés. Los conductos que están viendo ahí son conductos del riñón o túbulos colectores del riñón. Observen, estas que estoy indicando acá en la parte inferior es el epitelio cúbico, miren el núcleo, y el resto corresponde al citoplasma. Si hiciéramos cortes de un lado y del otro lado, veríamos esa forma de cuadrado. Observen el que está más arriba, el que está indicado. Ese, observen el citoplasma, se ve alargado. El citoplasma sí se ve la división, se ve alargado. Eso quedan a veces así los cortes, porque no quedan cortados transversalmente, sino a veces quedan un poco diagonal. Al quedar diagonal, observen que parece que el citoplasma se hubiese extendido y fuera cilíndrico, pero en realidad es cúbico, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Obviamente, el día del parcial, yo les voy a pasar fotos que se vean mejor. No esta misma foto, porque es que el problema de ustedes es que aprenden todo de memoria, ¿sí? Entonces lo único que hacen es aprenderse la fotografía y ya. O le presento otras fotos donde vean el epitelio bien y ustedes me lo van a identificar. Bueno, entonces, para identificar este núcleo redondeado y el resto corresponde al citoplasma. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en los túbulos del riñón, como los que están viendo, por ejemplo, en la glándula tiroides, por ejemplo, están revistiendo la placenta, están revistiendo, por ejemplo, los ovarios, en los conductos de glándulas. Voy a irme más adelante, nuestro estratificado, a ver si tengo por acá de las glándulas, y le muestro una fotografía de otro epitelio cúbico, de un conducto. Profe, una pregunta, ¿nosotros vamos a hacer una clase de solo ver placas o solo esta clase con las diapositivas? Pues estamos viendo placas, por eso les estoy mostrando las fotografías. ¿O quieren otra? Díganme ustedes, por mí no hay problema. Si quieren, podemos hacer la clase mañana. Y bueno, ya sería, no, mañana no, porque entonces me tocaría buscar muchísimas placas diferentes.
ejemplos para mostrar. Ya sería la otra semana. Si quieres hacemos un repaso como hacemos normalmente con los otros compañeros, con los antiguos. Si les parece bien. Mire, él tiene el número 4. ¿Sí? Hola. Sí, profe. ¿Me oye? Sí. No sé si me están oyendo o no. ¿Están viendo esta donde dicen esta fotografía? Sí, profe. Contéstame porque no sé si me está oyendo o no. Ok, Sí, profe. entonces, observen acá, esto es un conducto de una glándula, que ahorita las vamos a ver. Este también observen que tiene epitelio cúbico. Estos serían los núcleos de este epitelio. Bueno, ahorita cuadramos si quieren una clase de repaso cuando veamos todas estas plaquitas y no hay problema por eso. Listo, profe. Estos serían entonces los tres simples. Simple plano, simple cilíndrico y simple cúbico. Vamos a empezar con los estratificados. Los estratificados, entonces tenemos el primero, se llama epitelio estratificado escamoso. Me lo pueden nombrar así como epitelio estratificado, o si quieren específico, epitelio estratificado. Bueno, es el mismo, pero en este caso, muchas capas lo podemos ver. Ahí sí le podemos ver de escama. Este tiene física que el núcleo varía la forma. En la parte basal, donde tengo estas células, se ven como un poquito cilíndrica. Posteriores en la parte inferior, pero la forma cambió de ser como cilíndrica a de forma redondeada. Y a medida que va hacia la superficie, hacia la luz, mire, se ve el núcleo redondeado y se ve la forma del citoplasma que es en forma de escama. De ahí es donde viene el nombre. Observe que tiene muchas capas, de ahí la forma que sea estratificado. Entonces, estratificado porque tiene muchas capas y escamoso porque tiene esa formita, el citoplasma de escama. Ojo, el núcleo redondeado como si fuera cúbico. Entonces, este lo van a identificar por la forma del citoplasma. Y tiene la última característica que al final estas células se vuelven achatadas nuevamente. ¿Por qué? Porque esta última capa que vemos acá o esta última transición, estas células se están renovando continuamente. Quiere decir que estas últimas se van a estar soltando y van a ser reemplazadas por las que están acá detrás. ¿Listo? Bueno, ¿esto a qué se debe? Porque Profe, acá qué en la pena. base, estas células... ¿Puede volver a explicar la última parte? Es que no se escuchó bien. Ok. Bueno, les estaba diciendo, empiezo desde acá, desde la parte escamosa. Acá tenemos los núcleos que se ven de forma cúbica, pero este no es cúbico. Miren que este se identifica por la forma de escama. ¿Listo? Posteriormente, en la parte final, las células se ven achatadas. Se debe a que estas que están acá abajo las van a reemplazar. En la parte inferior, donde les nombré anteriormente que se veían cilíndricas y se veían aglomeradas, ahí este epitelio tiene la característica que se está dividiendo continuamente por mitosis. Por eso, aunque estas se estén desprendiendo al final, estas siempre se van a reemplazar. Mira, acá hay otra fotografía diferente, pero observe que tienen las mismas características. Vean, al principio un poco cilíndricas, células aglomeradas de basal,
Y acá en la parte media el núcleo se ve redondeado, pero tiene la forma de escama. Y al final se ven achatadas y mira donde está la flecha, nos está indicando las células que se están desprendiendo. Otra fotografía, la misma característica, mire, forma cilíndrica, acá aglomeradas, posteriormente se ven los núcleos redondeados, pero observe que a diferencia de las otras, el citoplasma no se ve bien y no se ve muy bien la forma de escama. Hay veces que estos epitelios, cuando se cortan, van a quedar de esa forma. ¿Listo? Entonces no siempre se va a ver la forma de escama como pueden apreciar acá. Entonces, por las características, ustedes pueden también identificar el epitelio. ¿Listo? Bueno, a lo que está a mano derecha, acá lo que están viendo es el diagrama de cómo cambia el epitelio. Miren, ahí está, que se divide por mitosis, ahí le está mostrando una célula en división mitótica, acá donde están las células aglomeradas, en la parte de arriba, en la parte media, donde toman la forma de escama como tal, y en la parte superficial, donde se ven las células más achatadas, ¿cierto? Donde van a desprender. Bueno, entonces, este epitelio, ¿dónde lo vamos a identificar? Entonces, por ejemplo, lo vamos a identificar en lo que es en la lengua, lo vamos a ver en lo que es el esófago, este está en ese órgano, lo vamos a identificar, por ejemplo, en el ano, tiene este revestimiento epitelial, lo vamos a identificar, a ver, por ejemplo, en la vagina, también tiene este tipo de epitelio. Bueno, esos son algunos ejemplos de donde podemos identificar este epitelio estratificado escamoso. El siguiente epitelio se llama epitelio estratificado escamoso queratinizado. El epitelio estratificado escamoso queratinizado, entonces, tiene la característica que va a tener unas capas adicionales en la parte superior, porque es parecido al anterior o es igual al anterior, sino que con más capas. Bueno, entonces, observemos en la parte inferior. También se ven células un poco como cilíndricas los núcleos, también aglomeradas porque también se divide por mitosis. A medida que va hacia la luz, los núcleos se vuelven redondeados y en forma de escama. Hasta ahí es igual al anterior. Pero observen que hay una capa morada, ¿cierto? Ahí en la parte media. Esa capa morada se le llama capa granulosa. Eso ya lo iremos a ver cuando veamos sistema tegumentario. Por la presencia de la queratina. Entonces, esa siempre la va a tener este tipo de epitelio, así podemos identificarlo. Además, que va a tener esta capa gruesa que vemos acá. Acá hay una capa intermedia que por ahora no nos interesa, ya después lo iremos a ver cuando veamos sistema tegumentario. Bueno, pero esta capa gruesa que vemos acá se llama capa córnea, que es una capa de estas mismas células que han perdido el núcleo, por eso se ve ese núcleo ahí, más queratina. Y se forma esta capa gruesa que se llama capa córnea. ¿Listo? Entonces, por eso a este epitelio se le llama epitelio estratificado escamoso queratinizado, por tener esta capa córnea que está compuesta por queratina y células que han perdido el núcleo. Profe, qué pena, ¿puede volver a explicar la parte más oscura, las más moraditas? La morada, ok. La parte morada, perdón, se me corrió acá. La parte morada, entonces, se llama capa granulosa. Esta está es por la presencia de queratinocitos o queratina que se ve más oscura, y siempre este epitelio va a tener esa capa, por eso se ve de esa forma, siempre se va a ver más oscura esa capita. Pero lo más esencial para identificarlo va a ser la parte de arriba, que se llama la capa córnea, perdón, nuevamente me muevo. La capa córnea, que es esta capa gruesa, que se va a ver siempre sin núcleos, ¿cierto? Y revestiendo al órgano. Bueno, esta fotografía es de piel gruesa. Si yo les coloco el dial parcial, yo creo que es esta la que les voy a colocar a identificar. Porque esta, por ejemplo, la siguiente es de piel fina. La piel fina también es queratinizada, pero por ahora
no no los voy a confundir. Observen, la queratina es más delgadita, por eso de ahí el nombre que se llama queratina, pero esto lo vamos a ver en el sistema de comentario. Entonces, identifiquen esta muy bien, que va a ser la de piel gruesa, que es la que va a salir para el parcial, ¿sí? Entonces le identifican este epitelio por la capa gruesa de queratina. Bueno, ahí está la disposición en este diagrama. También se divide por mitosis. Las células, miren que van a tener la forma de escama. Acá le está mostrando esta capa, que es la capa granulosa, por ejemplo, están con punticos. Y acá está lo que es la capa córnea. Observen que la muestran sin núcleos, a diferencia de la otra, que la capa final se veía con núcleos. Bueno, se me olvidó nombrar las ubicaciones. Las ubicaciones de este epitelio va a ser en la piel externa, o sea, la epidermis como tal, es lo que nos está revistiendo, tanto en la planta de las manos, la planta de los pies, como el resto del cuerpo está revestido por este epitelio estratificado escamoso queratinizado. Hay órganos internos que pueden tener este epitelio, como ¿cuál? La lengua. Sí, yo les dije anteriormente que era no queratinizada, pero hay unas estructuras que la iremos a ver cuando veamos el sistema digestivo, que son las papilas filiformes que tienen queratina. Entonces, esa es la única estructura que tiene epitelio estratificado escamoso queratinizado. Dime, ¿alguien me iba a preguntar algo? Profe, una pregunta. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profe. Lo que pasa es que usted nombró la capa granulosa. ¿La capa granulosa solamente se aplica para el escamoso queratinizado? ¿O Sí, también solamente para el estratificado escamoso queratinizado, nada más. ¿Y el no queratinizado, la capa más apical, cómo se llama? Mira, en el no queratinizado, observen, no hay capa granulosa. O sea, ahí es la misma capa, lo único que cambia es la forma en la parte final, que se vuelve más achatada para desprender. Solamente haría capa basanosa, que es la que tiene forma de escama, pero ahí ya no hay más capas. Vale, Sino listo, que profe. lo que hace solamente es cambiar la forma de escama, que está en la parte media, a la parte ya más superficial, se vuelve más achatada, pero es para desprenderse. Listo, Nada más. profe, gracias. Ok. Siguiente epitelio. Epitelio estratificado cuboidal o cúbico estratificado queratinizado. Bueno. Este epitelio es muy fácil porque solamente lo vamos a localizar en conductos, nada más. En conductos es que vamos a ver este epitelio. Lo que están viendo ahí es un conducto de una glándula sudorípara. Entonces, este va a tener solamente 2 capas, nada más. O sea, este no va a tener 3, 4, 5, 6 capas, no. Solamente 2 capas. Esa es la característica de este epitelio cúbico estratificado. Mire, es un conducto, esta sería la luz por donde va la secreción de la glándula, en este caso, y este sería el epitelio, mire, 1 y 2 capas. Observen que la segunda capa no se ve muy bien. Vamos a mostrarle otra fotografía, esta está mejor. Esta que está acá es una arteriola. Esta sí sería el conducto, y esto es otra estructura que ya la vamos a ver más adelante, que es la parte, esta sería la glándula sudorípara y este sería el conducto de la glándula sudorípara, pero por ahora este es el conducto. El conducto, entonces acá está la luz y observe 1 y 2 capitas. ¿Listo? 2 capitas. Siempre va a tener 2 capas, nada más. Este es el más fácil de identificar. Bueno, entonces, ¿dónde lo vamos a localizar? Conductos, por ejemplo, de las glándulas sudoríparas. Y también lo vamos a encontrar en conductos de glándulas exocrinas, tanto salivales mayores como salivales menores. Vamos a ver estos conductos con epitelio cúbico estratificado. Solamente esas son las. Bueno, el siguiente epitelio
Se llama epitelio estratificado de transición. Este es nuevo. Este no se lo había descrito. Este de transición es estratificado. No hay simple. Ya lo había dicho al principio. De este no hay simple. Entonces, va a tener las siguientes características. Ojo, porque a veces me lo confunden con el estratificado escamoso. Tiene las siguientes características. Escúchenlo muy bien. Este va a tener núcleos redondeados, ¿sí? Pero también tiene algunos núcleos de forma achatada. ¿Por qué? Bueno, retomo nuevamente porque no lo expliqué muy bien. Voy a explicarlo acá con este diagrama. Este epitelio estratificado de transición se le llama así porque este varía su forma. Este puede estar en dos estados. Les estaba explicando la anterior fotografía, esta era del estado cuando, por ejemplo, el órgano está lleno. En este caso, este epitelio solamente se ubica en vías urinarias, como son uréter, uretra y vejiga. O sea, es propio de las vías urinarias. Por eso también a este epitelio se le llama urotelio. Pero por ahora, ojo para el parcial, me tienen que decir transición. Tiene dos estados. Cuando la vejiga está vacía, por ejemplo, tomemos el estado en la vejiga, por ejemplo, cuando la vejiga está vacía, este epitelio va a tener un citoplasma alargado, como si fuera cilíndrico, pero su núcleo se va a ver ya sea como un huevo o se va a ver redondeado. Esa sería la forma. En la fotografía que tenemos al lado izquierdo, ahí se está viendo el epitelio de transición de forma relajada. Miren, citoplasma, observen que se ve un poco como alargado, y el núcleo se ve como un huevo, o algunos se van a ver redondeados. ¿Listo? Pero si la vejiga está llena, el citoplasma cambia, mire, cambia de estar alargado a estar redondeado. Y el núcleo también cambia. Algunos van a estar más redondeados, ya no con forma de huevos, y otros van a tener una forma achatada o forma de cúpula o forma de C. Por eso en la anterior fotografía, mire, ahí el citoplasma se ve más redondeado, con un núcleo se ven redondeados y otros toman esa forma de C o de forma achatada. ¿Sí lo logran ver los que estoy indicando? Sí, profe. Mire, esos tienen como una formita de C, ese núcleo. ¿Listo? Este es de los más difíciles de identificar. ¿Sí? Porque yo le puedo colocar esta fotografía y si no la miran con atención, algunos la confunden con estos, con el estratificado escamoso o queratinizado o estratificado escamoso. Entonces, este es el que hay que tener cuidado porque este sí lo pueden confundir. Es el que me parece que es el más difícil en este caso porque lo pueden confundir. En el estado relajado es muy fácil. Sí, en el estado relajado es muy fácil porque el citoplasma es más alargado y el núcleo parece un huevito ahí. Pero en estados distendidos sí tienden a confundirlo a veces. Porque los núcleos achatados pues no son tan... Entonces, epitelio, donde lo vamos a localizar, uréter, uretra o vejiga. Y tenemos el último epitelio, epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado, entonces, este lo vamos a localizar en, por ejemplo, en vías respiratorias o en el sistema reproductor masculino, como ejemplos. Bueno, este pseudoestratificado tiene dos especializaciones. ¿Qué quiero decir? Bueno, quiere decir que este epitelio pseudo en su parte apical tiene unos pelitos y dependiendo de la forma, estos van a tener el diagrama se llama epitelio pseudoestratificado con estereocitos.
Los estereocilios son estos pelitos alargados, son bastante alargados y un poco separados. Y este epitelio pseudoestratificado con estereocilio lo vamos a encontrar, por ejemplo, en esta fotografía, que sería una fotografía de epididimo. Entonces el epididimo tiene este epitelio pseudoestratificado con estereocilio. Mire, no sé si lo logran ver, pero acá se ven como unos pelitos, bueno, diminutos no, son bastante largos. Esto que se va a descubrir, mira, ahí se alcanza a ver los estereocilios. Tienen la característica que son un poco separados, ¿sí? Y bastante largos. Función, en este caso en el epididimo, va a ser la de transportar, ayudar a transportar los espermatozoides. Se le dice pseudoestratificado porque, aunque parezca que están unas sobre otras las células, en realidad todas están saliendo de acá, del mismo punto. Ah, se me olvidó nombrar algo desde el principio. Donde nacen los epitelios se le llama lámina basal, ¿sí? Que sería esta línea que están demarcando acá. Esto sería la lámina basal, y observen el diagrama, nos está mostrando cómo se ve ese epitelio. Algunos van a ser cortos, como si fueran cúbicas, y otros van a ser de forma... Profe, qué pena. ¿Puede explicar cilíndrica. otra vez lo de la lámina basal? Ok. La lámina basal es donde inicia el epitelio. ¿Qué sería en este caso? Acá o acá, si ven el cursor, ahí donde inicia el epitelio, esa sería la lámina basal. En algunos epitelios se puede ver, en otros no, como en esta fotografía. Ahorita creo que hay una fotografía donde se ve la lámina basal. Bueno, y les estaba diciendo que la lámina basal, de ahí nace el epitelio, todas las células de este epitelio salen de ese punto, pero en diferentes tamaños. Unos van a ser más cortos y otros van a ser más alargados. Los que son más alargados son de forma cilíndrica. Por eso algunos autores, si ustedes ven los libros, van a ver que este epitelio lo llaman epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Pero nosotros dejémoslo más corto, solamente epitelio pseudoestratificado con estereocilios. Nada más. ¿Listo? Los estereocilios entonces son los pelitos que ya les dije al final, que se ven acá bastante alargados. Bueno, ahí están los diferentes sitios donde los podemos encontrar. Por ejemplo, a ver, en los que son con estereocilios va a ser el epididimo, el conducto deferente va a tener este tipo de epitelio. Y el siguiente se llama epitelio pseudoestratificado con cilios. Este lo vamos a localizar en vías respiratorias, o sea, fosas nasales, tráquea y bronquios. Ojo el nombre, bronquios. Va a tener este tipo de epitelio. Entonces, lo mismo que el anterior, va a partir todas las células de la lámina basal, unas más cortas, otras alargadas de forma cilíndrica, pero observen, a diferencia del anterior, que los cilios eran más largos, ¿cierto? Eran más largos y más separados. Ven que los cilios son un poco más cortos y más condensados. ¿Por qué? Porque la función de este es transportar el moco. Por eso saqué el lado, no sé si las recuerdan, son las mismas que están en el epitelio cilíndrico simple, son las células caliciformes y esas producen el moco en las vías respiratorias. Y la función entonces de esos cilios va a será transportar ese moco. Bueno, ¿quedó claro? Si hay alguno que tenga alguna pregunta, me la dice. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En cuanto al epitelio de transición, vi que nombraban unas placas. ¿Esas placas tienen algún nombre en específico? Ah, ya. Ya, sí, sí. La placa es como el revestimiento externo. Esto que se ve acá es de protección. Se le llama así placa, pero es como una especie de revestimiento que le da mayor protección a este órgano. No es nada más. Pero es el único órgano que lo tiene. Gracias por eso me olvidó nombrar.
Sí, eso es como para protección del mismo órgano. Por lo que por la presión de la orina, tiene que estar cambiando de forma. Entonces esto le sirve de protección a este órgano. Esa es la función. Es una capita, miren, más rosadita. Miremos la anterior. Observe, esta capita que vemos acá, esa es la placa. Se ve como más oscurita en la parte periférica. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo. Profe, Tranquilo, tranquilo, dime. No, primero ella. profe, ¿se acuerda que usted me había dicho que habían otras estructuras bueno, en los epitelios? Y pues había nombrado que en la piel habían receptores nerviosos. Entonces, esas estarían en la estratificada escamosa queratinizada, ¿sí? Gracias por acordarme. Sí. Acá, en el estratificado escamoso queratinizado, precisamente, vamos a encontrar que este puede albergar, bueno, no solo en por ejemplo, el estratificado escamoso normal, puede albergar otras células. Por ejemplo, ya cuando veamos sistemas, podemos ver, por ejemplo, que en el estratificado escamoso vamos a encontrar unas células que se llaman células de Langerhans, que van a estar metidas dentro de este epitelio. Y cuando veamos sistema tegumentario, por ejemplo, vamos a ver que en este epitelio estratificado escamoso queratinizado vamos a encontrar receptores nerviosos. Por ejemplo, vamos a ver que vamos a encontrar unas células que llaman las células de Merkel, nervios que llegan a este punto. Siempre va a estar el epital albergar otro. Eso es lo principio. Gracias, profe. Bueno, para epitelios y empezar con glándulas, estos epitelios tienen dos dominios, el dominio apical y el dominio vaso. Ok, tranquilo. Tiene el dominio apical y el dominio vasolateral. Profe, perdón, El es que dominio apical hace pregunta. referencia a las velocidades y los estereocidios. Como podemos ver. Sí, dígame, lo estoy escuchando. Cuando se habla del epitelio estratificado de transición y el pseudoestratificado, podríamos decir que una diferencia entre ambos es que en el pseudoestratificado los núcleos están más agrupados en su región basal. Los pseudoestratificados todos nacen de la lámina basal. Listo, profe. En el pseudo. ¿Listo? Listo. Y en el de transición, sí están uno sobre otro. Aunque acá aunque en el diagrama pareciera que están todos saliendo de la lámina basal, porque tal vez eso es lo que hundió. No, por sobre otro. Acá es la diferencia. Y además de la forma, obviamente. ¿Listo? Listo, señor. Ok, bueno. Les estaba hablando entonces de los dominios. El dominio apical es la diferenciación que tiene en la parte apical, de ahí viene el nombre, que son los cilios, como pudieron ver, que están en el pseudoestratificado para transportar el moco. Las microvellosidades que lo vimos en el intestino delgado, en el epitelio cilíndrico simple, para nombrar la función de estas, que son para la absorción de nutrientes, y los estereocilios, que lo vimos, por ejemplo, en el epidimo, que es para el transporte de los espermatozoides. Entonces, si se dan cuenta, estos, dependiendo del órgano, cumplen diferentes funciones. Cilios, transporte de moco, microvellosidades, absorción de nutrientes, y estereocilios para el transporte de, en este caso, de los espermatozoides. Bueno, y tenemos entonces, bueno, estas son las características que ustedes las pueden leer, la microvellosidad, los cilios, los tamaños,
y los estereocilios. Por ejemplo, ahí está diciendo que las microvellosidades, que no las podíamos ver, son de 0,21 micras, muy pequeñas. El de los cilios son 7 micras y el de los estereocilios 6 micras. Por eso es que podemos ver los estereocilios y los cilios por el tamaño. A diferencia del otro que es supremamente pequeño, menos de 1 micra. Bueno. Y tenemos el dominio vasolateral. El dominio vasolateral hace referencia a la unión de las células por los lados y a la lámina basal. A eso es lo que se refiere el dominio vasolateral. Entonces, para esto existen algo que se llaman los complejos de unión y moléculas de adhesión celular. ¿Qué quiere decir? Complejos de unión, los que ayudan a unir estas estructuras por los lados y por la base. Bueno, acá tenemos este diagrama. Ahí está mostrando un conducto en este caso, donde nos están mostrando el vaso lateral. Entonces, el apical es lo que está mostrando ahí, lo que indica ahí como las microvellosidades, que pueden también ser cilios o estereocilios. En este caso sería el dominio apical. Y el lateral, entonces ahí tenemos, es lo que está en color amarillo y en color azul. El amarillo es donde hace la unión hermética, los epitelios. ¿Para qué? Para que no dejar pasar nada a través de estos epitelios, porque estos epitelios tienen la característica que pueden ser impermeables, quiere decir que no deja pasar nada a través de ellos, o pueden ser selectivos. Sí, ahorita ya vamos a hablar de eso. Y lo azul es donde están ubicados los diferentes complejos de unión para unir las células, y ahí está la parte basal, lo que une con la lámina basal. Bueno. ¿Para qué sirven esas uniones intercelulares? Posibilitar la cohesión entre las células, unas con otras, y transmitir información de una célula a otra. Además de transmitir información, también transmiten iones para la nutrición de las mismas células, unas entre otras, y para la comunicación entre ellas. Bueno, estas uniones están clasificadas en 3 grupos: uniones oclusivas, uniones adherentes o de anclaje, y uniones comunicantes. Bueno, la primera, que son las uniones oclusivas o uniones estrechas, es esta, la tenemos de ahorita. Las que están de color amarillo, que es la unión hermética. Esas son las uniones oclusivas o estrechas o herméticas. Estas, lo que dije, va a funcionar como barrera impermeable o ser una barrera selectiva, o sea, deja pasar solamente lo que ella quiere dejar pasar a través de esta membrana. ¿Listo? Tenemos las uniones, bueno, de posterior, pero tenemos diferentes, tenemos los adherentes, las magentes, los desmosomas de matriz celular solantina. Esas son las diferentes entre sí y a la lámina basal o a las dos. Entonces ahí tenemos las diferentes. Por ejemplo, tenemos las adherentes. Son uniones intercelulares que rodean la célula que se encuentra inmediatamente por debajo de las estrechas. Por ejemplo, las máculas adherentes de unión, por donde tienen placas que distribuyen a todo lo largo de la superficie lateral de las células epiteliales contiguas, y este tipo de uniones mantienen la adhesión entre las células del epidermis, sobre todo en el estrato espinoso. Tenemos los semidesmosomas, que son uniones que contienen tonofilamentos de citoqueratina que se adhieren a la membrana basal de la célula del estrato basal de la epidermis. Quiere decir que esta es la que ayuda a unir el epitelio a la membrana basal. Y entre estas se distinguen 2 tipos fundamentales de moléculas de adhesión que ayudan a hacer esas funciones. Entonces tenemos las moléculas dependientes de calcio, como son las caederinas y las selectinas, y las moléculas independientes de calcio, como son las que conforman lo que es una superfamilia
de las inmunoglobulinas y las integrinas. Y por último, tenemos las uniones comunicantes o uniones tipo gap. Entonces, las uniones comunicantes son las que permiten pasar iones de una célula a otra, por eso se llaman uniones comunicantes. Entonces, ¿cómo lo hacen? Acoplando su carga y su metabolismo, ¿sí? A través de ósmosis es que hacen ese paso de iones de una célula a otra, que eso ustedes ya lo vieron en biología general, lo que es ósmosis, ¿cierto? Bueno, eso sería todo lo que corresponde a epitelios. Entonces, la siguiente serían las glándulas. Las glándulas, entonces, estas se van a derivar de los mismos epitelios, por eso las glándulas también se le llaman epitelios glandulares. Estas se van a formar a partir de los epitelios, entonces algunos epitelios se desprenden y se meten hacia el tejido conectivo que está debajo y se van a encapsular y van a formar las diferentes glándulas. Mira, ahí está el diagrama de cómo se forman las glándulas. Mira, acá está el epitelio. Algunas de estas células se van hacia adentro, hacia el tejido conectivo, se encapsulan y van a formar las glándulas, pero dependiendo de qué tipo de epitelio provengan, van a producir diferentes tipos de glándulas. Puede ser una glándula exocrina o una glándula endocrina. ¿Sí? Por eso hay tres clasificaciones. Mire, glándula exocrina, glándula endocrina tipo cordonal y glándula endocrina tipo folicular. Dependiendo de dónde provenga ese epitelio, va a formar diferentes tipos de glándulas. Bueno, el contenido de estas glándulas que vamos a ver hoy va a ser muy variado. Pueden ser productoras de hormonas, como son las glándulas endocrinas. Ahí están los ejemplos. Por ejemplo, la insulina, producida por los de Langerhans del páncreas, produciría una glándula exocrina, como sería una glándula salival. Ahí está el ejemplo de la parótida. O, por ejemplo, producción de bicarbonato, que son de las glándulas de Brunner, en el duodeno. Producción de lágrimas, que es una secreción también exocrina producida por una glándula lagrimal o lacrimal. Por ejemplo, aunque no está ahí en la diapositiva, por ejemplo, producción de sebo, que eso lo darían, por ejemplo, las glándulas sebáceas de la piel. Por ejemplo, producción de leche, que eso lo haría, por ejemplo, la de glándulas mamarias. Producción de sudor, que eso lo harían las glándulas sudoríparas. Entonces, las secreciones son muy variadas, bastante variadas. Las glándulas, entonces, se clasifican de diferentes formas. Entonces, tenemos glándulas en función del mecanismo de secreción. Entonces, tenemos glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Se le dicen glándulas exocrinas, ojo, a todas aquellas que posean conductos. Entonces va a tener el gránulo secretorio, que es el que produce la secreción, más el conducto, que es el que lleva la secreción. A eso es lo que llamamos una glándula exocrina. Y tenemos las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas, conductos, no poseen conductos. Entonces, ¿cómo hacen las secreciones estas? A través de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos que siempre están al lado de estas glándulas. Bueno, entonces vamos a ver la clasificación de estas glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas tienen muchas clasificaciones. Están divididas en varios grupos. Bueno, entonces, de las glándulas exocrinas, una de esas clasificaciones está basada en el tipo de secreción sintetizada por la glándula. Ojo a estos títulos. Clasificación basada en el tipo de secreción sintetizada por la glándula. Estamos hablando de glándulas exocrinas. Estas pueden entonces ser cerosas, mucosas o mixtas. Una secreción serosa, entonces, es una glándula la cual la secreción es acuosa. Ejemplo, una secreción serosa podría ser la saliva,
podría ser, por ejemplo, las lágrimas. Eso es una secreción acuosa. ¿Listo? Ejemplo de esta está la glándula parótida, que es la que produce saliva. Entonces, ese producto de secreción es un suero que es agua y proteínas. Por eso se dice que la secreción es de naturaleza proteica. ¿Cómo vamos a identificar que una glándula es serosa a través del microscopio? Muy fácil. Una glándula serosa, entonces se va a ver de color rosa a rojo. Mire, lo que se ve al lado derecho. Ahí se ve rosa o rojo. El gránulo secretorio. Pero el núcleo siempre se va a ver violeta. Esto se lo encuentro. El núcleo siempre se va a ver violeta. Y el gránulo secretorio sí se va a ver de color rosa o rojo. Así identificas que es una glándula serosa. ¿Listo? Bueno, tenemos la glándula mucosa. La glándula mucosa, entonces la secreción es viscosa. Ejemplo, los mocos es una secreción mucosa. Por ejemplo, ahí tenemos también lo que son las glándulas salivales menores del paladar, hacen también secreciones mucosas. Entonces ya son secreciones espesas, viscosas, y se debe a la glucosilación de sus productos. Y la función de estas secreciones mucosas son una función protectora y lubricante. Por ejemplo, las células caliciformes que hablé anteriormente, que están en el intestino, también secretan moco para también lubricar y proteger los órganos. Bueno, ¿cómo vamos a identificar una glándula mucosa al microscopio? Pues una glándula mucosa se va a ver pálida, se va a ver casi blanca. Observen, se ve la estructura casi blanca y lo único que está, ojo, en la fotografía ven una línea rosa. Eso es tejido conectivo, que es el que ayuda a unir una glándula con otra. No hace parte de la glándula, ojo. Eso está por fuera ayudando a unir esa glándula. Las estructuras que se ven blancas o casi blancas, eso es la glándula mucosa. Y tenemos la glándula mixta. La glándula mixta, entonces, esta tiene la característica que va a tener las dos, tanto serosas como mucosas, en una misma estructura. Una glándula mixta, ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, la glándula sublingual o la glándula submaxilar, tienen esta secreción mixta, porque tienen las dos estructuras. Entonces, mire, ahí está la glándula mixta. Esta sería la glándula submaxilar, la que tenemos ahí. Observe, tiene mucosas, que es la que está con el número 1, y tiene serosas, que es la que está con el número 2 y 3. ¿Sí ven? Ahí está, se ve un poco rosado, este es más, está como bastante oscura, y los núcleos violetas. Entonces, esa tiene las dos estructuras, tanto mucosa como serosa. La que tiene el número 4 es el conducto, porque es una glándula exocrina, por ahí es donde envían las secreciones. Van a tener las dos estructuras mucosa y serosa, por eso se llama glándula mixta. ¿Listo? ¿Quedó claro esta? Sí, profe. Ok. Esta también es una mixta, es una glándula sublingual, pero bueno, esta la iremos a ver más adelante. Si yo le saco el día parcial, sería esta, que se ve mejor, que está completa. Otro tipo de clasificación, entonces, es por el mecanismo de liberación de los productos de secreción. Entonces, tenemos sistema merocrino, tan solo libera el producto de secreción. ¿Qué quiere decir? La glándula almacena el producto de secreción, posteriormente lo libera. Ese es el sistema merocrino. Ojo, este no lo vamos a poder ver al microscopio. Entonces, esto se lo aprenden como teoría. Entonces, ejemplo de este está la glándula parótida, tiene este sistema. La glándula sublingual, la glándula submaxilar, tiene este sistema merocrino. Tenemos el sistema apocrino. El sistema apocrino, entonces, la glándula almacena el producto de secreción.
pero cuando lo libera se lleva parte del citoplasma. Esa parte del citoplasma que se libera es lípidos o sebo. El ejemplo de este más notorio son las glándulas mamarias. El producto de secreción es la leche, ¿cierto? Pero si observan, la leche es bastante grasosa. Es por la parte del citoplasma que se lleva esta glándula. A este sistema, por eso se le llama sistema apocrino. El producto de secreción más parte de la glándula, que sería lípidos. Y tenemos por último el sistema holocrino. El sistema holocrino, entonces, es cuando la glándula muere, ¿sí? La glándula muere, las células de la glándula mueren y se convierte en el producto de secreción. Un ejemplo de esto son las glándulas sebáceas. Estas glándulas van a morir y posteriormente son secretadas y el producto de secreción es sebo o lípidos también. Bueno, acá está el diagrama con los tres ejemplos que cabe de nombrarle. Merocrina, solamente el producto de secreción. Apocrino, el producto de secreción más parte del citoplasma, que son lípidos. Y la holocrina, en donde la totalidad de la glándula muere y es secretada y la secreción es un sebo. Bueno, algunos autores consideran el sistema citocrino como un producto de secreción. El sistema citocrino son producción de gametos. En este caso serían los espermatozoides y los ovocitos. Pero, como les digo, algunos autores lo consideran como un tipo de secreción, otros no. Por el número de células. Entonces, por el número de células, las glándulas exocrinas pueden clasificarse unicelulares o multicelulares. Entonces, unicelulares, entonces la glándula se compone de una única célula. Ejemplo de esta están las células caliciformes, como la vimos anteriormente. Y tenemos las multicelulares. Las multicelulares, entonces, estas forman una estructura, varias células forman una estructura que se le va a llamar adenómero, tengan en cuenta esta palabra adenómero, para producir la secreción. Bueno, creo que vamos adelantando un poquito porque ya no quedan sino como 20 minutos. Las exocrinos celulares, como ya les dije, son las células caliciformes. Entonces son estructuras únicas. Cada una de estas células producen su secreción por separado. Esa es la característica de las glándulas unicelulares. Y las multicelulares, entonces, estas también se subdividen en diferentes clasificaciones. Entonces, por ejemplo, algunas pueden ser sencillas, algunas pueden ser complejas. Entonces, a una glándula se le dice sencilla cuando tiene una estructura de solamente un conducto y un solo adenómeros, pero compleja cuando esa tiene varios conductos y varios adenómeros. Bueno, lo voy a explicar mejor. Bueno, acá tenemos entonces una gráfica. Esta gráfica nos está mostrando las diferentes clasificaciones. Vamos a tener en cuenta el segundo nombre. Esto de tubular o acinar, por ahora no. Ahorita les explico eso de tubular y acinar. Vamos a clasificar esta glándula cuando es simple. Se le dice que es simple a esta glándula, a la que tenemos en el lado izquierdo, en la parte superior, porque solamente tiene un conducto, que es lo que se ve como en color oscurito, y un solo adenómero por porción verde. ¿Cómo se vería el adenómero? El adenómero, pues dependiendo de la forma de la glándula, mire, esto sería un adenómero, que es la asociación de varias células glandulares. Y el conducto, pues ya se dice que es simple porque solo tiene un conducto y un solo adenómero. La que está al lado, por ejemplo, dice simple ramificada. ¿Por qué? Porque tiene un conducto, pero el adenómero está ramificado. Mira, este se divide, por ejemplo, en 3. ¿Listo? Por eso se le dice a esta glándula que es simple ramificada. Acá hay otro ejemplo, en la parte media, donde dice simple enrollada. ¿Qué quiere decir? Simple porque solo tiene un conducto
y un solo pero estos son, por ejemplo, las glándulas de el útero que tienen esa forma enrollada. Las otras son la misma, mire, acinar simple, simple porque solo tiene un conducto de un adenómero, y simple ramificado, un conducto y varios adenómeros. En la parte inferior vemos 3 ejemplos de glándulas compuestas. ¿Por qué se le dice compuestas o complejas? Estas glándulas se le dice compuestas, ¿por qué? Porque tiene el conducto, está ramificado, miren que tiene varias ramificaciones. Ya el adenómero, a su vez, también está ramificado. Entonces, están ramificados tanto los conductos como cuando una glándula es de esa forma, por eso se le llama que es compuesta. El mismo ejemplo para la siguiente y para la siguiente. Las 3 son compuestas, las de la parte inferior. ¿Listo? Bueno, quedó claro cuando una glándula es simple, simple ramificada y compuesta, ¿cierto? Simple, un solo conducto, un solo adenómero, simple ramificado, un conducto y varios adenómeros, y compuesta, 2 conductos son ramificados y las glándulas son ramificadas, el adenómero es ramificado. Bueno, también se clasifica estas glándulas por la forma del adenómero. Entonces, para la forma del adenómero, estas pueden ser tubular, acinar, alveolar y sacular. Esas serían las 3 formas, o las 4 formas, perdón, por la forma del adenómero que produce la secreción. Tubular, acinar, alveolar y sacular. Entonces, veamos la primera. La forma sacular. Observen, es el que está al lado izquierdo. Se le dice sacular porque tiene forma de saco. Esta forma sacular es un ejemplo típico de la glándula sebácea. Lo que están viendo ahí, entonces, es una glándula sebácea. Solamente están viendo el adenómero. Mire, es multicelular porque el adenómero tiene muchas células, como pueden ver, ¿cierto? Y es sacular porque tiene esa forma de saco o de bolsa. Y ahí viene el nombre. ¿Listo? Ojo, esta se ve blanca como si fuera mucosa, pero esto no es mucoso, porque esta secreta lípidos o sebo. Recordemos biología general, los lípidos no se colorean con todos los colorantes, necesitan colorante especial para colorear lo que sería el sudán, ¿cierto? Como acá no estamos utilizando sudán, por eso se ve blanca y pareciera mucosa, pero no es mucoso. En el caso de esta glándula sebácea. Bueno, la siguiente forma, perdón, se me corrió, es la forma acinar. Esta forma acinar es la que estuvimos viendo como varios ejemplos en las diapositivas anteriores. Me voy a ir atrás. Miren. Esto también es acinar. Esto también es acinar. ¿Qué quiere decir acinar? Mire, la forma acinar, voy a utilizar esta que es muy fácil. Quiere decir que los núcleos están en la periferia, no importa si es mucosa o si es serosa, mire, los núcleos están en la periferia. Y los gránulos secretorios van hacia adentro, de forma hacinada. ¿Sí? Un hacinado o hacinamiento es cuando hay una aglomeración. De ahí viene el nombre. Y estas hacinares sí son las que se clasifican de mucosas serosas o mixtas. Por eso están en todos los ejemplos de mucosas serosas y mixtas. Estas de forma hacinada. ¿Listo? Bueno, vamos a ver las otras formas. Tenemos la forma tubular. Esta sí es muy fácil. La forma tubular porque tiene forma de tubo o de tubo de ensayo. Mire, como pueden observar, también es un tubo de ensayo. De ahí viene el nombre que sea tubular. Y por último tenemos la forma alveolar, tiene forma de alveolos. Pero bueno, si no han visto alveolos, entonces
Una forma muy fácil para identificarla es que viene hueca por dentro, mira, ahí viene hueca por dentro y las células están en la periferia. Esa es la característica. Se ve con muchas prolongaciones y muchos hundimientos, o se ve de forma como ondulada o ramificada. Esa es la característica para identificar esta forma alveolar, pero tiene que estar siempre hueca por dentro, perdón. Tiene que estar siempre hueca por dentro. Bien, y ¿entendieron estas clasificaciones? ¿O alguno tiene alguna duda? Ok, creo que no. Entonces voy a pasar a la siguiente para terminar. Para terminar, entonces tenemos las glándulas endocrinas. Entonces, las glándulas endocrinas, ya les dije, que son las que producen las secreciones y no tienen conductos y les envían directamente a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. ¿Listo? Estas glándulas, pues por ahora vamos a ver solamente clasificaciones, no vamos a identificarlas. Entonces vamos a ver que estas glándulas, por ejemplo, está la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, la hipófisis, la glándula parásica. Usted dirá, pero los ovarios, ¿cómo así? Sí, los ovarios producen hormonas cuando se está madurando el ovocito. Ahí hay unos folículos ováricos que van a producir hormonas. Los testículos, ahí hay unas células que producen hormonas. Quiere decir que no necesariamente tiene que estar como un órgano como tal, sino pueden estar algunas células endocrinas dentro de otros órganos. ¿Listo? Los productos de secreción, entonces, van a ser hormonas. Hormonas como tal. Entonces, son de diferentes tipos. Pueden ser proteínas y glucoproteínas. Esas son los diferentes tipos de hormonas que se pueden producir en estas glándulas. Bueno, estas glándulas, para ya terminar y no enredarlos tantos, estas glándulas solamente tienen una clasificación. O pueden ser de forma folicular, que ya lo utilizamos como ejemplo para ver el epitelio cúbico simple, que es esta estructura de forma redondeada, esa es de tipo folicular, o pueden ser de forma cordonal. Esta es la forma cordonal. Esta fotografía que están viendo ahí es una glándula paratiroides. La forma cordonal quiere decir que son células sueltas y si se la miran con atención forman como líneas o hileras. De ahí viene el nombre que sea entrecruzados. ¿Listo? Bueno. Y como pueden ver a los lados, mira donde está ahí la rayita negra, esos son vasos sanguíneos. En la anterior, mire acá, estos que están ahí son vasos sanguíneos o linfáticos por donde envían las secreciones. Por eso estas no poseen conductos y siempre van a estar los vasos sanguíneos linfáticos al lado de estas glándulas para poder secretar. Bueno, ahí terminamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Dime, se le oye muy lejos. Ya está bien. Se le oye lejos. Dime, ¿qué pregunta? Es respecto a la clase. Sí, Usted dime. nos va a subir la clase y nos la va a enviar para que nosotros podamos revisarlo otra vez. Claro, claro que sí. Enseguida les voy a enviar por WhatsApp, no sé si les parece bien, las diapositivas que acabé de mostrarle y las guías. Otra pregunta, profe. ¿Usted nos podría enviar ¿Sí me las escuchó? clases, señor? Dime. ¿Podría enviarnos las diapositivas antes para revisar lo que va para la clase? Claro, si quiere hoy mismo les envío la de tejido conectivo de la otra semana, tejido muscular y tejido nervioso, que sería la de dentro de 15 días. Vale. ¿Listo? Si quiere ahorita les envío, mejor dicho, un paquete grande al grupo. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno,
Para mañana, por ahora no hay nada. Apenas tenga el taller que les voy a dejar o lo que les vaya a dejar, se los envío. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Profe, una pregunta. Dime. Acerca de glándulas exocrinas, cuando hablaste de la forma tubular y la alveolar. Sí, digamos. Es que no entendí muy bien esa parte. La forma alveolar y la forma... Ok, espera a ver un momento. Segundo, vuelvo por favor, no se vayan a ir hasta que no saque una fotografía del grupo y la hora. Ok, un momento. Bajo. Ok. Bueno, acá tenemos entonces la forma sacular, entonces tenemos que forma de, ¿sí? En forma de, quiere decir una especie de, es de lípidos y los lípidos no se colorean. Por eso no la pueden confundir con que sea mucosa. La forma acinar, esta se identifica porque los núcleos están a la periferia. Si le muestro otra fotografía, mira, todas estas células, estas glándulas tienen los núcleos a la periferia. Las glandulares van hacia adentro. De ahí viene el nombre que se llame acinar. Mira, este está mejor. Miren, el núcleo es a la periferia y las estructuras hacia adentro, de forma acinar. Esa sería la forma acinar. Les estaba diciendo que estas son las que son mucosas, serosas o mixtas. La forma tubular, esta es porque tiene la forma de tubito, vea, de tubo de ensayo, ahí se ve perfectamente. Esa es la forma tubular, como un tubo. Y la forma acinar es porque tiene que ser hueca por dentro. Mire, esta es hueca porque por ahí va a enviar la secreción. La célula va a estar de esta forma a acinar. Y les estaba diciendo que forma como pliegues, miren, tiene como salientes. Y no sé si le quedó claro. O sea, se podría decir que entonces está forma tubular, alveolar, la acinar y la anterior. Sacular, acinar, tubular Y alveolar. y alveolar. Ajá. Esas Listo serían ya. las 4 formas. Por la forma del adenómero. El adenómero es el que produce la secreción. ¿Listo? Listo, profe. Pero hay otra clasificación, pero hay otra clasificación que es por si es ramificada o no. ¿Se acuerdan? Pero eso ya utiliza el conducto y el adenómero. Entonces ahí era simple cuando el conducto es un solo conducto y un solo adenómero. Simple ramificado cuando es un conducto y el adenómero está ramificado, y compuesta cuando los conductos son ramificados y los adenómeros también son ramificados. Bueno, de pronto les envié o les muestro la otra clase. Profe, una preguntita. Espérate. La otra clase les voy a buscar unas fotografías con algunos ejemplos para que quede más claro esto. ¿Listo? Ahora Listo. sí, dime. ¿Podría, por favor, poner la imagen en la que están, o sea, que se
se junta lo de los adenómeros y además lo de si es simple o compuesta, y podría por favor explicarnos así como junticos ambas Ok. cosas. A ver, a ver, a ver. Nuevamente. Simple y compuesta. Ok, compartimos pantalla nuevamente. Ok, acá tenemos nuevamente. Entonces, simple. Le estaba diciendo que va a tener un solo conducto y un solo adenómero. Esa es la característica. Simple, solo adenómero, pero enrollada en sí misma. Compuesta, mira, el conducto está ramificado hacia varios lados y los adenómeros también. Lo mismo con esta y lo mismo con esta. Ahora, me tocaría buscarles, porque ya sé que lo que quieres, que una todo. Me tocaría buscarle fotografías donde se vea el conducto y, por ejemplo, esta que es acinar, el conducto y los acinos para mostrarles si es simple ramificada o si es simple o si es compuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta fotografía yo no te puedo decir, sé que es multicelular, ¿cierto? Sé que es mucosa y serosa quiere decir que es mixta, pero no te puedo decir si es compuesta o si es simple ramificada o si es solo simple, porque la forma del corte no me permite mostrárselo. Vale, muchas gracias, profe. Entonces, pero Entonces, déjame buscarle, si quiere, para la otra semana. Y yo tengo fotografías donde sí te muestra por el corte, sí te deja mostrar si es simple ramificado o si es compuesto. Pero entonces se lo tendría para la próxima clase. listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más? Por favor, no se vayan a desconectar hasta que no saque la fotografía. Un segundito, a ver cómo hago para... A ver, 24 participantes. ¿Alguien sabe cómo hago para que me muestre toda la lista? Creo que nadie dice nada. Profe, la parte donde dice participantes, ahí a un lado de la pantalla le aparece la lista de todos los que estamos en la Sí, clase. claro, ahí estoy viendo, pero es que no me aparece. A ver. Minimizar, no. Emergente. Ah, ok. Ah, ok. Ya, ok. Es que necesitaba sacar fotografía de esto. Un segundito. Control B. Ok. Sí, porque nos toca guardar evidencias por si acaso. Grupo B. Hoy estamos a 24. 03 2020. Profe, una compañera me escribió que no le funcionaba el audio y que ella no había entendido bien lo de las glándulas endocrinas porque en ese momento se le cayó el internet, que si le podría repetir esa partecita. Ok. Ok.
Bueno, para los que quieran, ya saqué la fotografía, si quieren, los que quieran ya terminamos. Y lo que falta se los envío por WhatsApp. Me quedo acá con los compañeros explicándoles lo último. Regálame un segundito. Bueno. Ok. Listo, ya tengo los... Bueno, le voy a mostrar entonces a la compañera. ¿Cuál fue lo que no entendió? ¿Me vuelve a repetir? Perdón. La parte de las glándulas endocrinas, profe. La parte final. Ok. Les estaba diciendo, entonces, en las glándulas endocrinas, que solamente tenemos dos formas. ¿Sí? Estas dos formas va a ser de forma folicular y de forma cordonal. Entonces, la forma folicular se le dice folículo a estas estructuras que son ovaladas, no son totalmente redondas. Mire que hay de diferentes tamaños. Hay unas más pequeñas y otras más grandes, pero no son totalmente circulares, sino son solamente redondeadas. ¿Listo? A eso es lo que se le llama un folículo. Pero si la glándula que usted está viendo se ve de esta forma, que son células sueltas, mire que usted no ve una forma como tal, sino ves como más bien hileras, a esto es lo que se le llama de tipo cordonal o de tipo cordón. Eso es todo. No tiene otra característica. Pregúntale si entendió. Por profe. Está grabando un audio, profe, ya. Ok. Profe, cuando está hablando de la acinar, la única diferencia es que las células están pegadas hacia la parte apical, ¿verdad? O sea, la partecita de arriba. ¿O tiene alguna otra diferencia? Solo es eso. Sí, es una característica. Sí, solo que las células están en la parte. Núcleos en la periferia y las estructuras, o sea, la parte de esto que se está marcando, que adentro. A veces pueden tener, y siempre los núcleos en la periferia, siempre tiene que ser esa característica, núcleos en la periferia y las estructuras hacia adentro. No puede tener núcleos dentro de las estructuras, solamente en la parte periférica. Profe, ¿puede colocar un momento la diapositiva 68? 68, ok. Ok, ahí. Lo acinar compuesta, ¿cuál es la diferencia del resto? O sea, no lo veo como que. Solo que. Ya. Va a tener esta forma tubular, ¿sí? Pero por eso te digo, me tocaría buscarle fotografías del ejemplo. Entonces, esa forma tubular va a tener ramificaciones hacia varios lados. O sea, no va a ser, no, sino va a tener varias ramificaciones hacia varios lados. Entonces ya sería ramificada, ¿cierto? Pero, como dice tubular compuesta, quiere decir que tanto la parte tubular como los conductos también van a estar ramificados. Listo, profe, muchas gracias. Pero, entonces, voy a buscarles varios ejemplos para que quede mejor lo de las glándulas y se los tengo para la próxima clase, que sería el otro martes. Y en cuanto a la clase que usted había dicho de placas, ¿cuándo sería? Cuando tengamos, si quieren, lo podemos hacer el próximo miércoles y hacemos una clase porque, o mejor dicho, dejemos para el próximo miércoles repaso de la clase de hoy y la clase del otro martes. Si les parece bien. Sí, profe, perfecto. Sí. Ok.
Profe, una pregunta. Dime. En la diapositiva 68, lo que comentaba el compañero respecto a la parte de tubular y acinar, una diferencia podría ser que las terminales en la acinar son más, o sea, son más circulares, son más gruesas. ¿Sí me alcanzo a entender? Es que las acilares, mira. Usted ve esa fotografía. Sí ve que eso se ve un poco alargada, ¿cierto? Pero los núcleos están periféricos. Miremos otra era. Mire, estas se ven más redondeadas, pero por ejemplo acá hay una que se ve alargada. Entonces, por eso le digo, tienen que estar siempre los núcleos a la periferia, porque si no puedes confundirte con otra, de pronto con otra estructura. Listo. Bueno, si no es más, Profe, dime. la niña que había preguntado que sí, que entendió bien, que gracias. Ok. Profe, aquí me hacen otra pregunta que pues a ver, ellos tienen como pues sí, como la pregunta de que si al fin se hacen los dibujos de las placas por los quizzes o eso luego lo hablamos o cómo es. Déjenme cuadrar bien esta semana, porque es que no sé si al final hacemos dibujos o no, porque la única forma sería que lo escanearan o le sacaran fotografía y me lo enviaran. Profe, Listo, profe. pues Dime. hablando de esto de los dibujos, es que pues yo considero, no sé ustedes, que los dibujos es una forma como más práctica de aprender y tener la descripción de cada Claro, uno. porque es que al hacerlo ustedes, pues obviamente los obligo a Nos los que, vamos grabando. bueno, está bien, Entonces, háganos. sería, y pues cualquier cosa, pues hay aplicaciones para escanear en el teléfono y pues se le No, envía. Si alguien no no, porque puede, es que mira, no todos tienen esto, no todos tienen, los que no puedan escanear, pues le sacan fotografías. Le sacan fotografías y así lo trabajamos mejor. Pero entonces tendrían que hacer doble trabajito, porque sería muy engorroso para mí ver fotos y fotos y fotos y fotos. Entonces tendrían que hacerlo de esta forma. Lo escanean, pero me lo tienen que pasar a un PDF. ok. ¿Sí? Si les parece bien. Otra cosa, respecto a eso mismo, usted nos envía como las indicaciones para hacerlo y que quede como pues bien Yo les envío, mira, ya ahorita les envío el formato. Si no tienen cómo imprimir, entonces hacen en papel blanco, porque ahorita hay que ser flexibles. Como la situación está complicada, si no tienen para imprimir, utilicen hojas de blog y manualmente hagan los circulitos y demás. Pero igual yo ahorita les envío el formato también, con las diapositivas y con las guías. Gracias. ¿Ok? Bueno, entonces dejamos así y enseguida les voy a enviar las diapositivas de esta, de la otra semana y de la siguiente semana. Listo, profe, Profe, gracias. Bueno, dime. se te olviden las guías, porfa. Sí, o sea, por eso le digo, enseguida les voy a enviar todo. Vale, listo. Ok, bueno, que estén muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe, gracias.